si es que no hay una atención y una información adecuada al contribuyente o responsable, y estos valores siguen su curso, evidentemente se habrá perdido no solamente una etapa importante, sino una pérdida económica, porque ya en la etapa siguiente, en el régimen de las sanciones, las multas van a tener que ser asumidas al 100%, habiendo una oportunidad anterior de haberla, en algunos casos, liberarla totalmente de la multa, en tanto la sanción sea oportuna por parte del sujeto deudor. Observamos entonces, en esta visión muy rápida por el tiempo que nos han asignado hoy, de ver que desde la etapa inicial de la fiscalización, durante y en el cierre, hay una labor de asistencia fundamental de parte del profesional de la contabilidad para atenuar o evitar los costos o sobrecostos tributarios, en la medida de que se haya dado la atención debida en los plazos y términos establecidos en el Código Tributario, y en el extremo también el de sugerir o de propiciar una estrategia en la siguiente etapa denominada de la reclamación o de la apelación fiscal, porque de lo que se haya fundamentado, de lo que se haya exhibido en esta etapa, va a ser trascendente cuando el sujeto deudor, el contribuyente, tenga que ejercer su derecho en la etapa de contienda, en la etapa de reclamación, aunque claro, siempre a la etapa de reclamación vamos con limitación, porque el mismo órgano que inició la fiscalización va a dar la resolución, y ya sabemos que en muchos casos los criterios de la administración tributaria es simplemente ratificar la posición de su auditor, limitado por las normas o resoluciones de superintendencia. Y un órgano mayor o superior que tenga la facultad de resolver en el marco de los principios del derecho tributario, recién ahí, en la instancia del tribunal fiscal, se puede garantizar los derechos del sujeto deudor en una posición equilibrada de las facultades que tiene la administración tributaria. Pero el éxito de la estrategia fiscal en la contienda de la reclamación o de la apelación va a tener mucho que ver con la atención que se hizo desde el inicio, durante y el cierre de la fiscalización. Y entonces, ¿qué responsabilidades puede asumir el contador público en el marco de la liquidación civil o penal en el ejercicio de sus funciones? En el marco de lo que establece el Código Civil, por ejemplo, en el tema contractual, contrato de locación de servicios, va a originar una responsabilidad civil respecto de un incumplimiento de las funciones establecidas en la ley de profesionalización del contador público, en las normas de ética profesional, y aunada a lo que establece de manera particular en la legislación penal, puede esto originar la calificación de un delito tributario o ya aún con nombre propio, inclusive en la ley de exposición de motivos, el denominado delito contable. ¿De qué estamos hablando entonces? En principio, aunando la fiscalización y el elemento de soporte que es la contabilidad, ¿cuál es la función de la contabilidad en la etapa de la fiscalización o las implicancias de la misma? Evidentemente, en una definición básica, la contabilidad se constituye en una expresión cuantitativa de los diferentes fenómenos económicos. Y etapa importante como será el registro, la clasificación y la comunicación de estos datos económicos a quienes correspondan, internos o terceros. Y entonces, en esta etapa vinculada a la fiscalización, vemos dos funciones básicas de la contabilidad, como es la etapa de registro de la operación y la etapa de la aplicación de los métodos, procedimientos y principios que miran adecuadamente y presenten estos resultados a terceros, en este caso a la administración tributaria. Respecto a las obligaciones del contador público, hay una norma anterior de precisión en plena vigencia original de la ley penal, la famosa resolución del Consejo Normativo de Contabilidad, la 08, del 25 de enero de 1997, en la que precisa las
la función del contador público en el ejercicio dependiente y de la misma manera en el ejercicio profesional independiente respecto de la aplicación de los principios de contabilidad, las normas de control interno, la ley de profesionalización y el código de ética profesional, indudablemente. La norma también, esta famosa resolución 8, precisa que en el caso de que el contador público incumpliera con las obligaciones precisadas en la misma, incurriría en culpa inexcusable. ¿A qué se refiere y cómo lo tipifica el Código Civil? Y esto aunado respecto a las obligaciones que tiene el sujeto deudor. El artículo 87 ahí referido del texto único del Código Tributario establece la obligación de los deudores tributarios vinculados a los libros de contabilidad, registros exigidos por las leyes, reglamentos o resoluciones de superintendencia, entre otros. Evidentemente, la obligación recae en el sujeto deudor, pero es bueno precisar que es responsabilidad del contador público el cumplimiento de esas obligaciones. Y por eso es que la resolución 8 plantea ahí la tipificación o calificación de la culpa inexcusable. Y entonces, ¿cuál es el alcance de la responsabilidad civil del contador público en el ejercicio profesional de su profesión? Estamos ahí en el supuesto de la preexistencia de un contrato de prestación de servicios, de los servicios profesionales, en la que se va a establecer una responsabilidad contractual, el contador público y un tercero, definido el alcance de la función y de responsabilidad y cumplimiento de ese contrato. Y en consecuencia, quien no ejecuta sus obligaciones por culpa leve, por culpa inexcusable o por dolo, queda sujeto a la indemnización por daños y perjuicios. Y entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado entonces en el cumplimiento de esta responsabilidad contractual, plasmada, objetivada en el contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Y qué es lo que dice el Código Civil respecto de esta tipificación de la responsabilidad del contador en lo que es culpa leve, culpa inexcusable o dolo? Culpa leve. Actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. En el tema cercano a nosotros, la culpa inexcusable, cualquier falta grave de una persona que produce un mal o daño, incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la obligación. La norma anterior, la número 8, establece, por ejemplo, cuáles son las obligaciones del contador público en el ejercicio profesional dependiente o en el ejercicio profesional independiente. Y el dolo, ya vinculado con el derecho penal, en la que antes se tiene que probar la acción dolosa, la voluntad maliciosa que persigue deslealmente un beneficio propio o el daño de otro al realizar cualquier acto, valiéndose de artificios, sutilezas o de ignorancia ajena. Inclusive en el caso de ignorancia ajena. Entonces, se plantean tres aspectos en el marco de lo que señala por un lado el Código Civil y el derecho penal. Pero es bueno también ahí precisar que el contador público no responde por los daños o perjuicios resultantes de la inejecución de su obligación o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso por causas no imputables a él, como puede ser un caso fortuito, fuerza mayor, tal como lo establece el artículo 13.170 del Código Civil.
¿quién va a hacerse cargo de los daños que se han